¿Qué tal, amigos? Aquí en medio de acá acá el grupo IFRS Internacional. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante. Está vinculado a algo que me han pedido muchas veces. En este grupo, como ustedes saben, hay colegas de distintos países y lógicamente algunos que lógicamente no radican en el Perú. Por ejemplo, hay colegas venezolanos, siempre me han estado solicitando que les dé algunos alcances de cómo es que se mueve la contabilidad en Perú. Y entonces el día de hoy voy a comentarles acerca de este interesante tema. También para que tengamos una aproximación, todos aquellos pues que estamos fuera de acá del Perú y queremos conocer un poquito cómo se mueven las cosas. Y para las personas que me siguen aquí directamente en el grupo desde Perú, hacer algunos apuntes metodológicos con respecto a este interesante tema, vinculado a una disciplina que forma parte de nuestra contabilidad, como ustedes saben, que se denomina lo que es la teneduría de libros. Entonces sí, no hay que, como siempre yo lo digo en sesiones, no hay que tener vergüenza, pues hay mucha gente que siento que tiene vergüenza un poco de este tema, de hablar de la teneduría de libros, por considerarlo algo muy básico, algo muy esencial, pero en realidad yo creo que todo contador debe de conocer teneduría de libros, debe tener un alcance acerca del manejo de la contabilidad. Particularmente, como les dije, yo voy a comentar sobre la situación aquí en Perú. Muy bien, creo que no es ajeno hablar del tema de la contabilidad porque tiene dos puntos de interés, como ustedes saben. Uno es el tema de la emisión de información financiera y el otro específicamente es el que tenemos vinculado al tema tributario. Aquí en Perú nosotros no somos ajenos a ello y de hecho cuando se quiere presentar una clasificación de los libros es más común hablar desde la perspectiva de la norma tributaria y no se sube a un rango superior para entender la clasificación de los libros. Esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá en Perú, si tú a un colega le dices qué libros tiene que llevar, lo más probable es que te diga depende del régimen tributario, ¿no? Tal libro, tal escala, etc, etc. Perfecto, sí, porque en efecto las normas tributarias en mayor o menor medida nos señalan algunos libros. Pero hay que hacer hincapié que la norma tributaria es muy cuidadosa con respecto al tema de los libros contables acá en Perú, porque no lo refiere como libro contable, sino fíjate, usa un término que se llama libros y registros de índole tributario. ¿Ya? Libros y registros de índole, o sea, tiene el debido cuidado para tener en consideración que la contabilidad y los libros de la contabilidad tienen como objetivo los estados financieros, pero algunos de ellos pueden tener interés la administración tributaria. Y eso es muy importante tener en consideración, ¿ok? Pero tal como les comentaba, existe la posibilidad totalmente válida de que nosotros tengamos en cuenta reglas tributarias y no tengamos en cuenta reglas contables. Entonces me dicen, hay una suerte de clasificación
¿O hay una suerte de análisis que tenemos que hacer del tema? Sí. Antes de referirnos a un tema tributario, yo les sugiero considerar la clasificación que tenemos de los libros contables desde el punto de vista de teneduría de libros. Eso es muy importante. No sé si en su país se ve así. Aquí en el Perú nosotros reconocemos una clasificación de los libros electrónicos, de los libros contables, que está por encima del tema tributario. Y eso es algo básico, es algo que todos como contadores, estudiantes, bachilleres lo tenemos que tener muy en cuenta. Eso es muy importante. A ver, te lo referencio. Más allá de los libros y registros de índole tributario, es pertinente tener en cuenta que los libros contables se clasifican de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Tú me dirás. Bueno, tenemos una clasificación de los libros desde un punto de vista técnico y tenemos la clasificación de los libros desde un punto de vista legal. En el caso del punto de vista técnico, el énfasis que se hace para poder calificar los libros obedece al tema de, ¿a qué tema de? Obedece al tema de cuáles son los libros que van a facilitar el tema de elaboración de estados financieros. Eso es un aspecto básico. Y ahora, y en la clasificación legal, ¿qué es lo que tenemos? En la clasificación legal ahí entra el tema tributario, pues. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Después de haber revisado esto, entonces voy a ser más específico con respecto a la presentación que quiero compartir con ustedes. Sobre todo, considerando que aquí en el grupo hay colegas que no radican acá en el Perú y que quieren conocer un poquito más acerca de cómo se llevan las cosas aquí. Bien, para ello vamos a considerar lo siguiente. Son dos tributos, básicamente, para referirnos impuestos, que marcan la pauta de mayor o menor medida con respecto al llevado de una contabilidad. En primer lugar, por un lado, nosotros tenemos el caso de el impuesto a la renta y por el otro lado tenemos el caso del IGB, Impuesto General a las Ventas, que en otras realidades pues más común hablar del IVA o Impuesto al Valor Agregado, que aquí en Perú se llama IGB. Bien, si queremos ver quién es el que tiene más influencia al momento de presentar los libros o de requerir los libros, diríamos que es el impuesto a la renta, si lo comparamos frente al impuesto general a las ventas, porque el impuesto general a las ventas específicamente se orienta a tres cosas: al registro de compras y registro de ventas. Registros que permiten justamente captar información que va a servir de insumo para hacer la declaración de este impuesto. Y también tenemos un tercero. Probablemente algún colega de Perú se sienta sorprendido y diga que hay un tercero. Se refiere al tema del registro de consignaciones. Bien, pero el resto de libros y la clasificación común que tenemos dentro de una norma, que es la resolución 234/2006 SUNAT y sus modificatorias, es la siguiente. Tenemos que distinguir tres tramos. En un primer tramo vamos a hacer referencia nosotros aquí a algo que se llama contabilidad simplificada. Luego voy a precisar. Luego tenemos una media contabilidad. Luego tenemos una contabilidad completa. Entonces, antes de seguir revisando el tema, hay que precisar esos tres niveles. Desde la perspectiva de qué tributo me dirán, desde la perspectiva del impuesto a la renta. Artículo 65 del texto único ordenado del impuesto a la renta y con precisiones muy específicas de la resolución 234/2006 SUNAT. ¿Ok? Bien, entonces si tenemos esto, entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por contabilidad simplificada?
¿Y de dónde sale ese nombre particular que se llama contabilidad simplificada? Bueno, hay que recordar que aquí nosotros tenemos regímenes tributarios. Tenemos regímenes tributarios vinculados al impuesto a la renta. Así tenemos el régimen general, tenemos el régimen especial y tenemos el régimen MIPE tributario. Y tenemos un régimen que no está asociado a contabilidad, que se llama el régimen único simplificado. Bien, si es así, de estos 4 regímenes, 2 están vinculados al tema de formulación de información financiera, que de alguna manera es requerida por la administración tributaria en sus declaraciones anuales. Entonces me dices, pero ¿prepara estados financieros acá en Perú cuando hacen su declaración anual? La respuesta es no. Es no. ¿Qué? No son estados. Es que los estados financieros nosotros sabemos que se trabajan desde la perspectiva de las normas internacionales de información financiera. Entonces cualquier cuadro así no lo puedo llamar estado financiero. Por eso es que la administración tributaria acá en Perú, por ejemplo, a partir de la declaración anual del impuesto a la renta que se presentó con respecto al periodo 2017, ya llama resumen de estados financieros. Totalmente plausible el tema. Pero bueno, volviendo al tema del régimen general, que es el régimen que podemos decir nosotros que contiene un mayor número de obligaciones, presenta tramos, ¿ya? Nos dice, a ver, aquellos perceptores de renta de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300 UITs, ¿no? Es importante recalcar el tema de las 300 UITs. Para los colegas que no me siguen aquí de Perú, hay que recordar que nosotros trabajamos con un valor de referencia tributario. Ese valor se llama unidad impositiva tributaria. Bueno, lo voy a dar en moneda nacional y luego lo convertimos a dólares para tener una referencia. En el caso de este tema particular, tenemos que considerar lo siguiente. ¿Cuánto es una unidad impositiva tributaria? Una unidad impositiva tributaria asciende a 4.200 soles aquí en Perú. Pero tú me dices, bueno, la moneda del Perú es soles, por si acaso. Entonces me dices, pero en dólares sería mucho mejor para los colegas que no me siguen acá en Perú. Bueno, en dólares, aplicando un tipo referencial, estamos hablando que la unidad impositiva tributaria, más o menos, sobre todo los colegas que no son peruanos, es de 1.312 dólares, 1.300 dólares, ya para que más o menos se hagan una idea de ese valor referencial, una UIT, ¿ok? 1.000 dólares, 1.300 dólares, ¿ok? Para todos aquellos contribuyentes que están de 0 a 300 unidades impositivas tributarias y están en el régimen más complejo, que es el régimen general, la norma les dice que deben de llevar un registro de ventas, un registro de compras y un libro diario de formato simplificado. El registro de compras y ventas, como ya te comenté, están particularmente asociados al tema de un impuesto, que es el impuesto general a las ventas, más conocido como el IVA. Y en el caso del libro diario de formato simplificado, creo que este libro merita muchos comentarios. Más adelante, ahorita estamos en fiestas, aprovecho también para decirle felices fiestas, hoy es 24 de diciembre, y aprovechando un poco, viendo lo que viene con nosotros a partir del año 2019, vamos a producir material en este grupo, pero destinado a colegas pues que no manejan directamente la contabilidad aquí en Perú, para que más o menos tengan una idea de cómo se mueven las cosas por aquí. Bien, hay un tema muy interesante que es el libro diario de formato simplificado. Este libro rompe un poco el esquema tradicional que como se lleva la contabilidad pues en otras realidades. Porque este libro diario de formato simplificado, ahí que los dejo con la duda y yo que más adelante les voy a hacer una demostración, permite trabajar la contabilidad de forma matricial. Es decir, trabajamos a través de una matriz. Nosotros colocamos los datos y al momento obtenemos ya los saldos para presentar particularmente en el estado de situación financiera, que ya llamamos balance general, o
el estado de resultados, que acá el SUNAT te va a decir que es el estado de ganancias y pérdidas, la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, esa salvedad. Acá, nosotros los peruanos nos cuesta un poquito trabajar el libro diario de formato simplificado, sobre todo de forma manual, porque tiene muchas columnas y a veces tenemos algunos problemas de impresión. Y entonces nosotros preferimos usar la otra versión del libro diario, que en este caso particular es el libro diario en sí, tal como se da. Bien, pero la contabilidad simplificada va para dos lados. Uno hemos visto que es el régimen general y también tenemos nosotros otro régimen que es un poco menos complejo. Me dicen que el régimen general, bueno, en realidad el tema está en que hay unas tasas menores para efectos de la determinación de los impuestos, si queremos verlo así. Esa es una diferencia así a grosso modo entre el general y el MIPE tributario. Ahora, régimen MIPE tributario, ¿qué es lo que tienen que llevar? Acá hay una diferencia que siempre lo comento acá en Perú y que lamentablemente a veces tampoco me prestan mucho la atención, o no sé si lo estamos trabajando bien. Acá vamos con lo siguiente. Acá hay una frase que dice, deberán llevar como mínimo, perfecto, ojo, dice, deberán llevar como mínimo, ¿ya? Y eso contrasta un poco la situación con que tenemos aquí en el régimen MIPE tributario. La frase dice, deberán llevar, ¿no? Mira, una cosa es deberán llevar y otra cosa es deberán llevar como mínimo. El deberán llevar como mínimo significa que puedo llevar esto o puedo llevar más libros, ¿no? A nosotros los contadores aquí en Perú somos más inclinados a usar registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor, ¿no? Pero fíjate que si yo estoy en un escenario de un MIPE tributario, que es un régimen un poco menos complejo desde el punto de vista de la determinación de las tasas, ¿qué pasa con el tramo? Nos dice hasta 300 unidades impositivas tributarias, sí debes llevar un registro de ventas, un registro de compras y un libro diario de formato simplificado. Sí debes llevar. Entonces hay que tener cuidado. Para los colegas que me están siguiendo o van a ver este video en diferido, les comento que acá, lógicamente en Perú, hay este problema, nos genera contingencia. Muchos de nosotros hemos estado usando régimen general, ya estamos en el MIPE tributario y todavía no usamos el libro diario formato simplificado, considerando de que estamos con ingresos alrededor de 300 UITs. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Por si acaso, la media contabilidad, los libros de media contabilidad afectan los dos regímenes que te voy comentando, tanto el régimen general como también el régimen MIPE tributario, ¿ya? Entonces, ambos regímenes son considerados dentro de este esquema, ¿ok? Para que más o menos lo tengas tú en consideración, ¿ok? Muy bien, estoy viendo como siempre el tema del retorno, perfecto, vamos bien. Ok, seguimos. Entonces, esto de la media contabilidad que afecta a los dos regímenes, tenemos dos tramos. En primer lugar, tenemos el tramo de 300 unidades impositivas tributarias hasta 500 unidades impositivas tributarias. Debemos llevar los libros siguientes: libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas de ingresos. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Ahora, si subimos un poquito más de nivel, seguimos con el MIPE tributario, pero acá el tramo, como tú puedes observar, es de 500 UITs hasta 1700 UITs. ¿Ya? Ok, ya lo tenemos claro, perfecto. ¿Qué libros llevamos? Libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas e ingresos. ¿Se aumentó un libro? Sí. Libro de inventarios y balances. Para los colegas que son muy observadores, sobre todo aquellas personas, bueno, que van a ver el video y que no son de Perú, si son muy observadores se habrán dado cuenta que hay ausencia de un libro básico. Por eso digo, esto es tema tributario y otra cosa es tema contable. Mira, básico. ¿Qué libro está faltando hasta el momento? Está faltando el libro caja. Pero tú no necesitas estos tramos para implementar en tu contabilidad un libro caja. Pero tributariamente no te lo exigen. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, hasta las 1700 UITs,
tenemos al régimen general y tenemos al régimen MIPE tributario. Y al último nivel, que solo es exclusivo del régimen general, es aquel que lleva una contabilidad completa. ¿Y cómo es una contabilidad completa? Lo siguiente: los libros y registros que integran la contabilidad completa son los siguientes. Presta atención, colega. Libro, caja y bancos. Ahí recién apareció acá este libro. Libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas e ingresos. ¿Ok? Esos libros son una contabilidad completa y se aplica siempre y cuando tú hayas superado las 1700 UITs. Una pregunta totalmente válida por un colega me dice: si están hablando acá en Perú de ingresos, ¿qué pasa si un contribuyente sube su nivel de ingresos? En efecto, llega a una contabilidad completa y de pronto baja su nivel de ingresos. ¿Deja de llevar libros? No. La respuesta es: sigue llevando los libros que tenía. Lo más probable es que alguno de ellos ya no tenga información. Acá en Perú, en forma de llevado, la regla dice que si no tenemos nada que registrar, seguimos llevando el libro, pero le ponemos la frase sin movimiento o sin operaciones. ¿Ok? Pero no queda ahí. También nosotros tenemos una suerte de libros complementarios que podemos utilizar con una contabilidad completa o también con una media contabilidad, dependiendo el caso. ¿Cuáles son esos? El registro de activos fijos, el registro de costos, el registro de inventario permanente de unidades físicas y el registro de inventario permanente valorizado. Este librito de acá, que está en la parte superior, que probablemente tú me digas no le estoy dando mucho énfasis, esto ya superado por otra declaración tributaria. Nosotros tenemos acá algo que se llama el PLAME, planilla mensual, y es donde ya se contiene esta información. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema y tener en cuenta que los libros y registros de índole tributario tienen ciertas características a considerar, ¿ya? Muy bien, es una sesión en vivo, por si acaso, estimados amigos. Son exactamente las 8 de la noche, hoy día es 24 de diciembre. A todos los que siempre me siguen acá en el grupo, a todos los que, bueno, ahí revisan el material en videos, en YouTube, o ven ahí las sesiones. Usualmente casi no saco sesión en vivo directamente para el grupo, lo voy a hacer. En este caso, en este grupo voy a publicar algo de contabilidad internacional. Nada más, decirles felices fiestas y próspero año nuevo, y que realmente se cumplan sus objetivos para el próximo año. Entonces, bueno, me despido. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y acá me estoy comunicando desde Perú. Muchas gracias por tu atención. Espero que la presentación haya sido de utilidad para ti.